Me decís, ya. Para terminar, o sea, para empezar la primera clase, hoy día vamos a hablar sobre las proteínas. Vamos a terminar el tema grande que son los biomoléculas y las proteínas son las últimas y creo yo, a mi parecer, son de lo más importante que hay por lo menos en nuestro organismo. Cumplen un montón de funciones y, y bueno, vamos a ver luego cuáles son las funciones de estas, que son múltiples. Eh, Como mencionamos de las otras biomoléculas, los elementos principales que están formando las proteínas son el chon y además el azufre que está indicado aquí con la S. No sé si me ven, voy a colocar el puntero aquí. Ahí. Y el azufre que está con la letra S en cuanto a la parte química. El monómero de la proteína es el conocido como aminoácido, que eso yo lo mencioné la clase anterior, ¿ya? Y el tipo de enlace es llamado peptídico. Vamos, pronto en las diapos siguientes vamos a ver las características de estos enlaces que son necesarios que se lo sepan. En cuanto a las proteínas, estas se organizan en diversas estructuras que son conocidas desde la primaria hasta la cuaternaria, que van adquiriendo distintas características en cada una de ellas y que vamos a ver también, vamos a profundizar en la siguiente diapositiva. Perdón, en cuanto a las fuentes de las proteínas, tenemos que las podemos encontrar principalmente en las carnes, ¿ya? Los lácteos, los huevos, legumbres, frutos secos. Encontramos y tenemos diversas fuentes de proteína o sea, donde podemos comerlas. Por lo mismo y por lo tanto, si alguien es vegetariano o es vegano, ahí hay diversas posibilidades que tenemos para evitar o para que esas personas puedan evitar el consumo de carne si es que son vegetarianos y de lácteos y huevos también si es que son veganos. Ya, en cuanto a la estructura, primero mencionar sobre el enlace que existe. Y para eso necesitamos saber la estructura de un aminoácido, en donde tenemos un carbono central, ¿ya? Y tenemos tres estructuras que son importantes para ver cómo se comporta este aminoácido y cómo va a relacionarse a través de sus enlaces peptídicos con los que corresponden. Recuerden, un aminoácido no, existen distintos aminoácidos, ¿ya? Pero siempre, siempre, siempre van a tener un grupo amino, que es el que vemos acá, que tiene un nitrógeno y dos hidrógenos, y el grupo carboxilo, ¿ya? Siempre va a tener esa estructura. Y hay un tercer grupo que se le llama radical, que el radical es una estructura que pueden ser diversas. Pueden ser cíclicos, pueden ser cargados eléctricamente tanto positiva como negativamente, pueden ser hidrófobas, hidrofílicas, pueden tener un montón de características. Y eso es la que le da la identidad a cada aminoácido, ¿ya? Como estructura general de aminoácidos lo vamos a llamar radical, ¿ya? Porque esto engloba todas las diversas grupos de radicales que existen, pero la estructura se llama radical, ¿ya? En cuanto a la clasificación de los aminoácidos, tenemos dos tipos, los esenciales y los no esenciales. ¿Y qué es lo que deben saber? Principalmente de qué es lo que lo hace esencial y qué no lo hace o es no esencial. Es que el esencial lo requerimos en la dieta. Nosotros no los sintetizamos, no los podemos obtener en el cuerpo, no los podemos fabricar en el cuerpo y si no los consumimos, obviamente vamos a tener un déficit de estos tipos de aminoácidos.
¿ya? Y acá están los ejemplos. Y son 9. En cuanto a los no esenciales, como les dije, obviamente es lo contrario. Los no esenciales se sintetizan en el cuerpo, por lo tanto, nosotros no necesitamos consumirlo en la dieta. Ya. En cuanto al enlace que se forma entre aminoácidos, tenemos que el enlace o la formación del enlace peptídico es a través de un proceso de condensación, que si bien recuerdan, condensación significa también, ¿qué significa? Ah, no, ahí está, lo que dice, que libera una molécula de agua. Eso quiere decir que se llama por deshidratación. ¿Alguien me puede decir cuál era la otra biomolécula que tenía una formación de enlace por condensación o deshidratación, que es lo mismo? A ver si alguien se acuerda de la clase anterior. Los carbohidratos. Bien, súper. ¿Y cómo se llama el enlace? ¿No? ¿Alguien? Glucosídico. Sí, súper bien, súper, glucosídico. Muy bien. Entonces, como ven acá, tenemos dos aminoácidos, ¿ya? Donde tenemos carbono central, el grupo amino y el grupo amino, grupo carboxilo, ¿cierto? Entonces, va a interactuar un grupo amino con un grupo carboxilo, ¿ya? Y se va a liberar una molécula de agua, ¿sí? Entonces, acá entre el nitrógeno y el carbono, acá y acá, se va a formar el enlace peptídico. Si se fijan bien en la imagen, obviamente el grupo amino no tiene oxígenos, así que el oxígeno de la molécula de agua va a estar aportado por el grupo carboxilo de un aminoácido, mientras que los dos hidrógenos que están dados acá están dados, o sea, los va a entregar el grupo amino, ya que tiene solamente tres hidrógenos, va a quedar con uno acá en el resultante, y acá va a quedar un oxígeno con un doble enlace, ¿ya? Si se fijan bien en la imagen, no sé si se ve bien o fluido, pero tenemos una alanina con una serina en donde se va a formar el enlace peptídico. Tenemos, a ver, la alanina, ¿ya? Que tiene, aquí tiene su radical y acá también tiene su radical. Y se van ahí el grupo carboxilo de la alanina, ¿sí? Va a liberar un OH y acá se va a liberar un hidrógeno. Ya, en cuanto a los niveles de organización de las proteínas, nosotros en la diapo principal, en la primera, dice que se puede clasificar o se puede estructurar en primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esto vayan anotándolo, déjenlo súper grabado en su mente. La estructura primaria es la formación de los enlaces peptídicos. Eso quiere decir que se va a ir uniendo un aminoácido con otro, con otro, con otro, con otro. Y se va a formar como un hilo, como un collar, que no está cerrado, obviamente, como un hilito. ¿Ya? Uno pegado a otro. ¿Sí? En la estructura secundaria, algunos radicales van a empezar a interaccionar, por ejemplo, este con este o este con este, y se van a ir empezando a acercar, ¿ya? Entonces van a empezar a adquirir una forma tridimensional, que puede ser en forma de hélice o como un resorte, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O van a formar lo que se le llama beta plegada, ¿ya? Que es como los techos, como el pizarreño, o sea, como un zigzag, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, así. No sé si se lo imaginan. Necesito que tengan harta imaginación, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Yo quiero que se lo vayan imaginando y lo vayan entendiendo súper bien, ¿ya? Ya.
Después, nuevamente van a ir interaccionando más y formándose más enlaces entre ellos, y esto se va a plegar más todavía y van a empezar a adquirir formas tridimensionales no definidas, son un poco más extrañas, que son como pelotas, por decirlo de alguna manera, como a ver, ¿cómo decirlo? Es casi como una pelota, es como una forma bien amorfa. ¿Ya? Generalmente acá lo que empiezan a interaccionar son los enlaces de azufre, ¿ya? Los puentes disulfuro, ¿ya? Y esto es la estructura terciaria. Importante, desde la estructura terciaria la proteína empieza a ser funcional. Cuando estamos en estructura secundaria o en estructura primaria, las proteínas no pueden ejercer su función. Luego, ya, y algunas proteínas llegan a la estructura terciaria y ahí, hasta ahí llegan, hasta ahí y empiezan a hacer su función. Pero hay otras que llegan a una estructura cuaternaria, ¿ya? En donde es la unión de dos o más estructuras terciarias, ¿sí? Tenemos dos o más estructuras terciarias. Entonces, se, sí, aquí vemos una estructura terciaria de este y acá vemos dos de ese color, la que están representadas en color amarillo, y dos las que están en color azul, ¿ya? Un ejemplo de una proteína que está en estructura cuaternaria es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está contenida en los glóbulos rojos, que tiene cuatro estructuras, tiene estructura cuaternaria y que tiene cuatro agregados peptídicos de estructura terciaria. Y en el centro tiene un ion de hierro que permite transportar el oxígeno. Y ahí tenemos uno, 2, 3 y 4. Como les dije al inicio del tema de las proteínas, podemos decir que cumplen una diversidad de funciones, pero muy grande. ¿Ya? Por ejemplo, tienen una función estructural, en donde forman parte de las membranas celulares, ya que pueden hacer reconocimiento y pueden hacer la función estructural. Empiezan, a ver, hay proteínas que se enlaza, permite como que se pegue una célula a la otra, que haya reconocimiento inmunológico, que haya un montón de funciones en la parte estructural. También hay función enzimática, ya que si bien saben, las enzimas son proteínas que ayudan en las reacciones químicas. También hay hormonas que son de tipo proteicas, ya como por ejemplo son las del páncreas, insulina, glucagón, por ejemplo. Tenemos hormonas del crecimiento y otros que vamos a ver en el tema de sistema endocrino. Como les dije anteriormente, también tiene una función de defensa, ya que gran parte, gran parte de las estructuras inmunológicas, como las inmunoglobulinas, los anticuerpos y los linfocitos, tienen estructuras de tipo proteica. También ayudan en el transporte de gases respiratorios, como les dije anteriormente, la hemoglobina a través del glóbulo rojo. También transportan lípidos en sangre. Ayudan como transportadores. También tenemos la función contráctil, ya que los filamentos de actina y miosina que funcionan en la contracción muscular son proteínas. También tenemos función energética. Como ustedes bien saben, el carbohidrato es la estrella en la parte energética. Nosotros vamos siempre a tratar de conseguir energía a través de los carbohidratos. Pero si, por ejemplo, estamos en una huelga de hambre y ya nos consumimos toda la glucosa, todo el glucógeno que teníamos reservado, después nos consumimos todos los lípidos que está ay, se me fue el nombre, en las células de grasa,
Después vamos a empezar a consumir nuestras proteínas y por lo mismo, cuando ya hay problemas alimentarios severos, la gente tiende a verse prácticamente en los huesitos porque ya lo último que tienden a consumir son sus músculos. Un segundo. Ya, no sé si tienen preguntas con respecto a esta parte de proteína. Nosotros terminamos acá lo de biomoléculas y vamos a pasar en cierta manera, a integrar esto porque vamos a ver la parte de membrana. ¿Ya? No sé si tienen dudas, preguntas. Las hormonas sexuales provienen a través de los lípidos, principalmente de los estrógenos, ¿ya? Igual eso lo vamos a retomar nuevamente en la parte de endocrino, porque a cada hormona que veamos, que son todas las que se conocen, vamos a tener que clasificarlas si son lipídicas o proteínas. Y de hecho, si es clasificado de una u otra forma, es distinto a qué nivel de la célula hace la función. O sea, sí, ejerce la función. ¿No se escucha abajo? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien más pregunta? Mientras yo tomo agüita, perdón, permiso. Ya, no hay pregunta, parece. A ver. Después vamos a verlo. Pregunta a ver si es que tenemos tiempo. Ya, ¿alguien me ayuda? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Ya, gracias. Entonces, seguimos con lo de célula. Y aquí tenemos un pequeño resumen. A ver, la unidad así como grande que la que estamos viendo es la de célula, ¿ya? En donde nosotros tenemos clasificación de eucarionte y procarionte. ¿Ustedes saben la diferencia entre una y otra? ¿Qué es la diferencia entre sí? Que las células eucarionte tienen núcleo y las procarionte no tienen. Ya, está bien, pero la diferencia, o sea, sí es una diferencia, pero está englobada en otra un poquito más amplia. Que las células procariontes hacen organismos unicelulares y las eucariontes hacen pluricelulares. No, ahí existen eucariontes que son unicelulares. Pared celular, no, porque existen eucariontes que tienen pared celular y existen procariontes que también tienen pared celular. Eucariontes de células vegetales, por ejemplo, algunas bacterias tienen pared celular, que hay algunas bacterias que son procariontes. Entonces, la pared celular, no. Tampoco. Ya, a ver, el compañero dijo que la eucariontes tienen núcleo, ¿cierto? El núcleo es un compartimento delimitado, ¿cierto? Que está delimitado por membrana, ¿cierto? ¿Sí? Ese es el elemento clave de la diferencia entre uno y otro, que están en los eucariontes. En los eucariontes tenemos que está delimitado por membrana, está compartimentalizado. ¿Por qué? Porque los procariontes no tienen organelos. Si se ponen a pensar y a fijar, no tienen organelos. Y los eucariontes sí tienen. ¿Ya? Los procariontes tienen el material genético tirado por ahí y ribosomas. ¿Ya? Eso sería.
Mientras que los eucariontes tienen los retículos endoplasmáticos, que los dos lisos rugosos están delimitados por membrana. El aparato Golgi también está delimitado por membrana. Las mitocondrias, peroxisomas, también los cloroplastos están delimitados por membrana. ¿Ya? Los ribosomas no son organelos porque son complejos supramoleculares. ¿Ya? No está delimitado por membrana, primero, porque son solamente proteínas, y que son estructuras que van a ayudar a las reacciones químicas de esto. ¿Ya? Para que quede claro cuál es la diferencia entre procarionte y eucarionte. Entonces, como para iniciar, introducir esta clase, tenemos que la célula constituye la unidad funcional de los seres vivos como tal, ya que aquí vamos a sintetizar, a hacer todas nuestras reacciones químicas con tal de poder obtener lo que siempre necesitamos, que casi siempre es energía, ¿ya? Esta estructura es una unidad que presenta un comportamiento variable y eso significa que es el que posee una permeabilidad selectiva. Las células están delimitadas por membrana, ¿ya? Pero la membrana no va a estar dejando entrar y salir lo que vaya a su paso, ¿ya? Eso significa que solamente va a dejar entrar lo que necesita. Si yo en algún momento llego a necesitar oxígeno como célula, voy a dejarlo hacer pasar, la glucosa también la voy a dejar hacer pasar, pero ya cuando tenga, por ejemplo, mucha glucosa y no necesite más, yo no la voy a dejar pasar. Y eso significa la permeabilidad selectiva, ¿ya? Dice que también tiene una capacidad de variar su conducta y que la hace indispensable para mantener la homeostasis. Como dice también, la homeostasis es el equilibrio entre el medio interno y externo, ¿ya? En donde, por ejemplo, en un organismo sano, si yo tengo una gran cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo, la glicemia, yo me comí un queque y me aumentó la glucosa en la sangre, la glicemia, voy a estar mandando insulina a las células para que éstas puedan consumir e ingresar esta glucosa y así yo mantener mi glicemia a un nivel óptimo y no estar con mi sangre totalmente azucarada, ¿ya? A esto se refiere con la homeostasis. La homeostasis, obviamente, como nosotros vamos a tratar de mantener un equilibrio, eso significa que el organismo debe estar preparado siempre para responder a los estímulos externos, ya que por ejemplo, una bacteria va a hacer un movimiento positivo, o sea, va a ir hacia la fuente de energía si es que encuentra algo para comer. Pero si tú le colocas cerca un antibiótico y esta bacteria se puede mover, obviamente va a ser un movimiento negativo. Eso quiere decir que se va a alejar de ella. Eso significa la homeostasis, ¿ya? Que va a responder a estímulos externos. Siempre estamos respondiendo a estímulos externos, ¿ya? Y aquí tenemos el modelo de mosaico fluido, que es una teoría que se propuso de cómo se ve y cómo se compone la membrana celular, en donde esto se ve como un mosaico ya con diversas estructuras inmersas en esta membrana y fluido, porque esto no quiero que la vean como una imagen estática, sino que esto se va a estar moviendo por ejemplo, estas proteínas van a estar fluyendo y yéndose a ciertos lugares si es que le conviene, ¿ya? Entonces, esto va a estar siempre en un movimiento constante y obviamente eh, los movimientos van a ser de acuerdo a lo que le convenga a cada célula. Ya, en cuanto a los elementos que están dentro de esta membrana celular, como dijimos que tiene un elemento de mosaico y por lo tanto nosotros podemos ver distintas estructuras dentro de esta membrana, tenemos, por ejemplo, primero los fosfolípidos, cosa que vimos en los ácidos grasos, ¿cierto? Los fosfolípidos, si se acuerdan, presentaba una cabeza que es hidrofílica, ya que está cargada porque tiene un grupo fosfato, y las patitas o las colas que son hidrófobas, ¿ya? Porque son los ácidos grasos, ¿sí? El fosfolípido es la que le va a otorgar
una fluidez a esta membrana, ¿ya? Tenemos también ciertas, ciertas proteínas que van a estar inmersas en esta membrana y que tenemos de dos tipos, o la podemos clasificar de acuerdo a la disposición que se encuentran en la membrana, en donde tenemos que pueden ser transmembrana o lo mismo si su sinónimo es integral o intrínseca, en donde quiere decir que esta proteína la podemos ver tanto por la parte externa como de la parte interna. Si nosotros tenemos una visión solamente de la capa externa, vamos a ver la membrana, o sea, la proteína, perdón. Y si la vemos la misma proteína por la cara interna también, eso significa que va a ser una proteína transmembrana o integral. Si estas son periféricas, solamente se van a ver en un extremo de de una de las capas solamente. Como por ejemplo, aquí en la ilustración tenemos que estas moléculas de color verde son proteínas que son periféricas. ¿Ya? Tenemos los glúcidos. Los glúcidos están siempre, siempre, siempre hacia el lado externo, a la capa externa de la membrana. ¿Ya? En donde tenemos oligosacáridos, ¿ya? Y como dice, siempre se encuentran en el exterior y le confieren asimetría. Eso quiere decir que por eso, la parte externa nunca va a verse igual a la parte interna, a la capa interna, ¿ya? Y el colesterol se ubica entre los fosfolípidos, aquí va a estar entre los fosfolípidos, y esto le va a dar cierto equilibrio y como un poco de balance a la parte estructural, ya que una mayor cantidad de fosfolípidos, más fluido se va a hacer, pero el colesterol, perdón, va a sostener y disminuir la fluidez, ¿ya? El colesterol tiene una característica que vamos a ver más adelante en cuanto a las características de la membrana, que es un poco particular y que ayuda a la membrana. Ya, en cuanto a las características, tenemos que presenta fluidez, ¿ya? Gracias a los fosfolípidos. La permeabilidad presenta una permeabilidad selectiva, que es lo mismo que, que sea semipermeable, eso quiere decir que pasa estructura o que pasa molécula, pero no todo. Ya tiene cierta selectividad, lo que le hace semipermeable. Y también tenemos que está formada por una bicapa lipídica, ya que tenemos dos capas de fosfolípidos, una capa externa y una capa interna, con proteínas dentro de esta estructura. En cuanto a las funciones, tenemos que regular el paso de sustancias a través de la célula, desde el interno, del medio interno hacia el externo y viceversa. También tenemos que separar un medio químico del otro, como dije ahora. Y tenemos que regular el contenido interno de la célula o de un organelo membranoso, ¿ya? Que si, por ejemplo, tenemos muchos desechos de reacciones químicas que presentan en la célula, obviamente nosotros vamos a regularlo porque las células pueden llegar a cierto nivel de toxicidad por acumular muchos desechos. Entonces, lo que va a hacerse, se va a juntar a través de un poco de membrana, se va a encerrar todos estos desechos y se van a botar hacia el contenido, hacia el medio externo. ¿Ya? Acá tenemos en cuanto a las proteínas, un diagrama que nos muestra los tipos de transporte que tenemos, donde tenemos la difusión simple, la difusión facilitada y los tipos de transporte activo que vamos a ver. Entonces, ahora vamos en cuanto a los gradientes de concentración. ¿Ya? No sé si tienen dudas con respecto a lo anterior. ¿Sí? ¿No? No, ya.
Sigamos. Yo después voy a preguntar para ver si entendieron. Ya. En cuanto al gradiente de concentración, tenemos que hablamos de gradiente de concentración cuando hablamos de la diferencia de concentraciones entre un medio y el otro, ¿ya? En donde podemos tener cierto electrolito, una mayor concentración en el interior o en la parte externa, y vamos a hablar sobre gradiente de concentración, y esto nos va a clarificar cómo va a ser el tipo de transporte que se va a ocupar en cada una de las situaciones que vean. Si nosotros, por ejemplo, movemos cierta molécula o cierto elemento o electrolito de la parte con mayor concentración a la parte con menor concentración, vamos a estar hablando de que estamos haciendo un transporte en favor de la gradiente. ¿Sí? Es como si acá existiera una mayor acumulación de moléculas y que todas se estuvieran empujando, y obviamente, como es en favor, vamos a estar pasando la gran mayoría de esto para poder igualar y equilibrar las concentraciones de un lado a otro. Y por lo mismo, la parte donde hay una mayor concentración pase acá. Lo que sí, súper importante, cuando hablamos de transporte y gradientes de concentraciones, yo no quiero que se imaginen después que van a pasar todas estas, que por ejemplo, si son 10 moléculas de X, van a pasar las 10 acá y van a quedar las 14 en este lado. No, sino que se van a igualar. Si nosotros tenemos 4, o sea, si la suma es 10 más 4, 14, van a quedar 7 moléculas acá y 7 moléculas acá. Obviamente van a salir una para acá, una para allá, una para acá, una para allá. Así nosotros llegamos al equilibrio. 7 y 7. Por eso se igualan las concentraciones. ¿Ya? Y como es en favor del gradiente de concentración, nosotros denominamos que este tipo de transporte es pasivo. Nosotros no hacemos ningún gasto de energía, no hay gasto de energía, no usamos nada energético para poder hacer mover estos y poder equilibrar estas concentraciones. Después, Tengo una duda, dígame, pero al pasar de un lado a otro, ¿tampoco se estaría gastando energía? ¿cómo? A ver, es que estamos en favor del gradiente. Eso quiere decir que vamos a pasar moléculas del lugar donde hay mayor concentración al menor, ¿cierto? Para igualar las concentraciones. Sí. Por eso es como si existiera una, por decirlo de alguna manera, no yo estoy como ejemplificando, es como hay una mayor concentración, hay como una mayor presión que genera que se mueva todo esto del mayor, o sea, de la mayor concentración hasta la menor, y por eso es en favor de la gradiente. ¿Sí? Sí, ¿Claro? sí, gracias. Ya. Y por lo mismo puede ocurrir la situación contraria, en donde nosotros necesitamos pasar moléculas, cierta molécula, desde el lugar donde tengo menos concentración al del mayor. Es como nadar en contra de la corriente, ¿ya? Y por lo mismo, nosotros se nos va a hacer más difícil pasar estas moléculas hacia allá, ¿ya? Entonces, en estas situaciones usamos transporte, o sea, cuando hablamos de gradiente de concentración, vamos a estar en contra de la gradiente. Y este tipo de transportes son transportes activos. ¿Por qué? Porque aquí no existe esa presión donde existe una mayor acumulación de moléculas, va a estar empujando en favor, hacia el otro lado. Sino que aquí nosotros vamos a estar, como dije anteriormente, nadando en contra de la corriente. ¿Ya? Y vamos a necesitar energía, vamos a hacer un gasto energético para mover estas moléculas hacia allá, y por lo mismo el transporte es de tipo activo. ¿Ya? Recuerden, a ver, en ambas imágenes dice porción interna o lado interno o lado externo. Esto es solo de referencia. Puede existir a favor o en contra de gradiente en concentración
tanto de externa hacia interna o viceversa, ¿ya? Esto es solo como para que lo tengan como referencia, por si acaso. No significa que va a ser en contra de la gradiente solamente desde interna a externa y la otra es al revés, ¿ya? Para que lo tengan claro y que se puedan fijar en los detalles que existen en estas imágenes. ¿Ya? Ya, este movimiento que están viendo ustedes, ¿es en contra o a favor de la gradiente? A favor. A A favor. favor. A favor. Muy bien. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una mayor concentración de moléculas que, si bien a simple vista o viéndolo así como muy rápido, igual está un poco complicado, pero si agudizan un poco el ojo, aquí hay una mayor concentración en comparación a esta. Pero recuerden que el paso hay un mayor paso de acá, de la porción externa hacia la porción interna, hasta que las concentraciones se equilibren y sean iguales. Si acá tengo 10 y acá tengo 2, yo voy a tener después, se van a igualar hasta que sean 6 y 6, ¿ya? Y después cuando llegamos a 6 y 6, van a empezar a moverse, va a seguir habiendo movimiento de moléculas, pero la diferencia es que van a ser en cantidades iguales tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, ¿ya? Recuerden que esto no es estático y que siempre está todo fluyendo, como dicen. Y aquí, ¿el movimiento es en favor o en contra de la gradiente? En contra. En contra. Ya, ¿y el transporte de qué tipo sería? Activo. Activo. Activo, súper, activo. Ya vamos entendiendo cosas básicas que después se van a ir complejizando un poco, ¿ya? Ya. Entonces, en cuanto al transporte pasivo, tenemos que existe movimiento de moléculas de soluto o de agua. Ya pueden ser electrolitos, cualquier tipo de sustancia o agua. Recuerden que tenemos agua en todas las células, ya que están principalmente en una forma de gel, no líquido propiamente tal, ¿ya? Y que este transporte pasivo se va a llamar diálisis si es que hay movimientos de soluto o osmosis cuando hay movimiento de agua. Siempre estos transportes pasivos van a ser en favor del gradiente, por lo mismo no gastamos energía en forma de ATP, ¿ya? Y el movimiento de moléculas se estabiliza cuando hay un equilibrio en sus concentraciones, ¿ya? En donde, por ejemplo, en la línea de tiempo, nosotros tenemos el 100% de concentración, o sea, tenemos la concentración total de un electrolito X en la parte externa y van a empezar a moverse hacia el medio interno hasta cuando nosotros equilibramos esto, ¿ya? Aquí ya se ven que las concentraciones están iguales tanto fuera como adentro, ¿ya? Va a seguir existiendo un movimiento de moléculas en ambos sentidos, pero obviamente el equilibrio se va a mantener, ¿ya? Importante, ¿qué tipo de moléculas podemos pasar a través del transporte pasivo? Principalmente son moléculas muy pequeñas, ¿ya? Podemos pasar gases como el CO2, el nitrógeno gaseoso o el oxígeno. Tenemos moléculas pequeñas polares sin carga, ¿ya? Tenemos el agua, que el agua en cierto porcentaje solamente se puede pasar, y la urea también. Tenemos que, esta imagen representa que va a pasar un porcentaje no más. El agua también se puede transportar a través de proteínas. Hay una proteína específica para el movimiento de agua que se llama ciclosporina, ¿ya? Y acá tenemos que las que no pasan son las moléculas grandes, polares sin carga, los iones, todo electrolito cargado no pasa, y las moléculas polares con carga, que generalmente son muy grandes, también no van a pasar en el transporte pasivo. Y en el transporte pasivo tenemos distintos tipos de transporte. Tenemos primero la difusión simple, en donde los solutos van a moverse a favor de la concentración y que estas van a atravesar la bicapa lipídica,
Ya no va a haber ningún intermediario, no van a pasar por colesterol, no van a pasar por proteínas, no van a pasar por ningún otro tipo de estructura, solamente a través de los fosfolípidos, por entre medio. ¿Ya? Y usan este tipo de transporte sustancias que son pequeñas o apolares. ¿Ya? Eso significa que no tienen carga. ¿Qué elementos son capaces de moverse? Como les dije anteriormente, el oxígeno, que es un gas pequeño, el dióxido de carbono, el alcohol también. Tenemos qué elementos atraviesan la membrana ayudados por proteínas de membrana. Ya, aquí estamos hablando de otro tipo de transporte pasivo. Nos vamos a ayudar de las proteínas de membrana. Si nosotros hablamos si son integrales o periféricas, ustedes, ¿cuál creen? A ver, ¿qué tipo de proteínas nos van a ayudar a mover este tipo de sustancias? ¿Las periféricas o las integrales? Las integrales. Las integrales. Muy bien, Jeremy. ¿Por qué? Porque obviamente si necesitamos una proteína que atraviese completamente la membrana de un lado a otro para que hacer el movimiento de este tipo de sustancias. Y esas son las integrales. ¿Ya? Como generalmente las proteínas integrales tienen cierta carga, nosotros obviamente vamos a mover sustancias con carga eléctrica. ¿Ya? Y este tipo de transporte se llama difusión facilitada. ¿Ya? Una es simple, la otra facilitada porque es ayudada por la proteína. ¿Ya? Existen de dos tipos. Una que son a través de estos canales iónicos, que es como, a ver, la estructura es parecida como por ejemplo un cono de confort, ¿ya? En donde tenemos un poro grande, en donde estas sustancias van a entrar por simple interacción de cargas eléctricas, ¿ya? Y van a interactuar y van a entrar iones, o los van a usar iones como el sodio, el calcio, el cloro, entre otros, ¿ya? Y existen otros que son carriers, en donde son usados para mover sustancias polares de mayor tamaño, ¿ya? Estos carriers son, a ver, ¿cómo decirlo? Es como si fuera una bola grande de plasticina en donde tiene la marca específica para ciertas sustancias. Así, por ejemplo, imagínense que queremos ingresar glucosa. Y la glucosa, imaginariamente, obviamente, tiene la forma de un cubo, ¿ya? De un cubo 2x2, para ser más específico, ¿ya? El carrier específico para la glucosa va a tener esa marca, esa impronta de la glucosa de 2x2, del cubo de 2x2 en la parte externa. Y cuando hace el encaje, por ejemplo, de alguna manera, de la glucosa en esa impronta, va a inducir que esta proteína o esta plasticina cambie de forma, se come la glucosa, por decirlo de alguna manera, la engulle, y el mismo movimiento y cambio de forma va a generar que la tire la glucosa hacia el lado interno. No sé si andan bien con la imaginación o que pudieron imaginarse lo que le estaba relatando. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Sí, Entonces, sí, gracias. Entonces, en esta imagen ya se lo pueden imaginar un poco más fácil, en donde tenemos los canales iónicos, en donde solamente por interacción de carga va a ingresar el ion hacia la célula. Y estos carriers, como les dije, en donde tienen esta impronta de la forma o de la estructura de la molécula que queremos ingresar, y va a generar un cambio estructural, y va a generar que mueva esta molécula de la parte externa hacia la interna o viceversa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los tres tipos de transporte pasivo. Recuerden que tanto canal iónico como el carrier son difusión facilitada y la otra es difusión simple. ¿Ya? Vamos
No puedo abrir esto. A ver. Oh, me pilló la tecnología. Con Alt F4 se abre. No le funciona. Ya, ¿aló? Dijo una palabrota. No, no dije nada, ¿eh? Para que no digan que ando incentivando el diverso vocabulario en la gente. Ya, ¿se ve o no? No sé si se ve. Ya, sí. Entonces, aquí tenemos, bueno, ahí está la animación donde pueden ver. A ver. Oh, no. Ya. Aquí otra cosa que los va a ayudar a entender. Aquí tenemos la proteína que es un carrier, ¿ya? Y que va a ser un movimiento de tipo uniporte. Ya, eso significa que vamos a hacer solamente un movimiento, un tipo de movimiento, en donde vemos desde la parte externa hacia la parte interna. ¿Ya? Nico está grabando, ¿cierto? Ah, ya, vale. Existe otro tipo de movimiento en donde es sin porte. Eso significa que vamos a hacer el movimiento de dos tipos de moléculas. Aquí en la animación tenemos que es la molécula G, ¿ya? Y el sodio, ¿ya? Eso significa que van a haber movimientos de dos tipos de moléculas en el mismo sentido. Tenemos otro tipo en donde tenemos el antiporte, en donde son dos tipos de moléculas, pero en sentido distinto. ¿Ya? ¿Sí? Aquí como para que lo vayan revisando. Esto está muy bonito en todo caso, es muy didáctico como para que lo puedan ver. Ya, vamos a la... Ahora se ven los diapos, ¿cierto? Entonces, Sí, como les dije, gracias. Entonces tenemos los tipos sin porte, acá es uniporte, porque es uno del mismo tipo en un sentido. Sin porte deberían ser de dos tipos, este debería ser como de otro color, ambos en el mismo sentido, y el antiporte es uno hacia adentro y el otro hacia afuera. Recuerden que estos tipos aquí sigue siendo transporte pasivo. Ya, en cuanto al transporte de agua, tenemos que el concepto es de osmosis, es el transporte de agua, ¿ya? Este va a ser, la osmosis siempre va a ser en favor de la gradiente, por lo tanto no utiliza energía, ¿ya? Y el agua se moviliza a través de la bicapa fosfolipídica, ¿ya? La osmosis siempre va a ser el proceso de intercambio de agua o movimiento de agua entre los fosfolipios. ¿Ya? Y súper importante que vayan sabiendo esto, y esto es como pueden ser preguntas como de análisis que pueden ocurrir en la prueba, ¿ya? En donde vamos a estudiar la relación entre los solutos y el agua, ¿ya? Y vamos a comparar un medio vamos a compararlo con otro, ¿ya? En donde estos van a estar separados por membrana. Este tipo de preguntas es súper importante que las lean bien. ¿Por qué? Porque las membranas que separa un medio de otro les puede decir, esta membrana es permeable para soluto. Eso quiere decir que el soluto solamente se va a mover,
O va a decir que esta membrana va a ser permeable solamente a agua. Entonces ahí el agua solamente se va a mover, ¿ya? Entonces los pueden pillar de repente en este tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, si comparamos dos tipos de soluciones a través de una separación de una membrana y tenemos que una de estas soluciones tiene una baja o la concentración de soluto es más baja en comparación a la otra, la solución es de tipo hipotónica, ¿ya? Hipotónica, eso significa que el soluto está en menor concentración en comparación a otra. La solución isotónica es cuando es de igual concentración una con la otra. Y una solución hipertónica es cuando existe una alta concentración de soluto si la comparamos con la otra solución. Entonces, si una solución en una situación X es isotónica, la otra obviamente va a ser isotónica porque las concentraciones son iguales. A diferencia de la otra situación en donde una solución es hipotónica en relación a la otra y la solución B es hipertónica en comparación a la solución A. ¿Ya? Así que tienen que saber esto. Esta clasificación que vimos ahora solo se puede utilizar cuando estamos comparando dos soluciones. O tres soluciones o cuatro. Obviamente tenemos que referir una solución A, a la solución B, o a la solución C, o a la solución D. Entonces, si el agua son los puntitos azules y el soluto es una sal, pucha, no quiero usar la imagen, pero no puedo borrar la respuesta. quiero que participen. Ya, entonces la 1 y la 2 son isotónicas, ya que tenemos la misma cantidad de agua y cada una tiene 5 moléculas de sal. ¿Sí? La solución 3 es hipertónica en comparación a la 1 y la 2, ¿ya? Porque tenemos una gran cantidad de sales, ¿ya? Y la solución 1 y la solución 2 son hipotónicas en comparación a la solución 3. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Si alguien tiene dudas, me puede preguntar, pues el chat, yo el chat lo tengo abierto aquí al lado, lo puedo ver, así que escríbanos. Entonces, pregunta para alguien que quiera responder. Si en ambos, acá en esta situación, A y B, en ambos tenemos 1 litro de agua y la solución A tenemos 10 gramos de sal, mientras que en la B tenemos 20 gramos, ¿alguien me puede decir cómo se pueden comparar o cómo puedo denominar ambas soluciones? A ver si entendieron o no. La solución A es La hipotónica B, comparada a la A B. ver, primero, a ver, a Corito, a ver. No. ¿Quién? Jeremy parece que está. Sí, Jeremy. O María. María está ahí con el micrófono abierto. sí, iba a Ahora hablar, los dos se pero ponen. no que hable él. Se pusieron tímidos. A ver, ¿quién? ¿Quién no escuché? Justo se. Eh, Ya, la Jeremy. solución A es hipertónica, no se dice así ya, pero Hipo. no hiper. No, Lo, dijiste hipo. hipo, eso. A ver, ¿hipo o hiper? Hipo. Hipotónica. La A es hipotónica. Hipotónica comparada a la B. Ya, súper. Igual estaba fácil, ¿ah? Claro, está súper. La A es hipotónica, ya que si hacemos
vemos que hay una menor cantidad de soluto en comparación a la B, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos, según esta imagen, ¿en qué dirección se va a mover el agua? Hacia la B. Dijimos que la A es hipotónica, ¿cierto? Va a ir Entonces de tenemos B a A. unos dicen de A a B, otros dicen de B a A. A ver, Desde la A hasta la B. Ah, no, de A a B. a ver la Civil War aquí. Ya, ¿están De todos de B acuerdo? a Unos dicen de B a A no. o de A a B. A ver, lo enredé. Algunos dicen C. No, eso ya están totalmente Ah, no, perdidos. de ¿Eh? A a B. De A a B, ¿ya? Entonces sí, se va a mover de A a B, porque nosotros queremos igualar las concentraciones, ¿sí? Acá hay una mayor cantidad de soluto, por lo tanto, nosotros queremos igualar las concentraciones y necesitamos un poco más de agua para diluir estos 20 gramos de sal, ¿ya? Por lo mismo, aquí el volumen de agua va a disminuir y acá se va a diluir un poquito más la sal para poder igualar la concentración. Ojo, siempre y cuando la pregunta diga que el movimiento, la membrana permite el movimiento de agua, ¿ya? Siempre y cuando sea eso, porque si les dicen, si no les da la información a qué es permeable, aquí ahí entramos en un problema porque no podríamos asegurar o aseverar que el agua se va a mover, ¿ya? Tiene que decir que es permeable a agua, sí o sí. Ah, eso ya lo respondieron. Dijeron que la A era hipotónica en comparación a B. Súper bien. Ya. Ya, aquí tenemos el efecto de la osmosis en ciertas células animales, ¿ya? En donde si nosotros colocamos una célula en una solución en distintas soluciones, por ejemplo, acá nosotros tenemos y colocamos estos glóbulos rojos en soluciones isotónicas. Eso significa que las concentraciones son iguales y que el movimiento de agua va a ser tanto en la misma cantidad, tanto de adentro hacia afuera como viceversa. ¿Ya? Si nuestra solución, la solución en donde está esta célula es hipertónica, eso significa que para tratar de igualar las concentraciones, el agua contenida en esta célula va a ir hacia afuera para poder diluir la gran cantidad de sales que está en esta solución hipertónica. ¿Ya? Y tenemos también la 3, en donde existe una solución hipotónica, en donde hay una baja cantidad de sales y por lo tanto el agua va a querer diluir lo que hay en el interior de esta célula, por lo tanto se va a tender a hinchar. ¿Ya? Por lo tanto, en la situación 1, que es donde está la célula en solución isotónica, la célula se va a mantener en una situación normal. En la hipertónica se va a arrugar y se va a encoger lo máximo posible. Bueno, eso dependiendo de la concentración de sales que haya afuera. Y se va a ocurrir el fenómeno llamado crenación. Mientras que en la solución hipotónica, esta célula podría llegar hasta incluso explotar dependiendo de la estabilidad y la rigidez que tenga la, la membrana. Si la membrana es muy fluida y no tiene tanta fuerza, además las concentraciones son muy grandes, la diferencia es muy grande, esta célula puede llegar a explotar, siendo ocurriendo el fenómeno de citólisis. ¿Ya? También tenemos las mismas, los mismos efectos, pero en células vegetales.
en donde colocamos nosotros, por ejemplo, en esta situación, la llenamos de agua y nosotros vamos a dejarlo en una solución, por ejemplo, hipotónica, ¿ya? Esta se va a llenar de agüita y el agua va a ser, o sea, la célula va a tratar de consumir la mayor cantidad de agua posible y se va a hinchar. Esta situación se llama turgencia, ¿ya? Es turgente la célula. Si nosotros la dejamos en un medio que es isotónico, ¿ya? Tanto la célula como el medio externo, se va a mantener normal, ya va a haber un equilibrio entre ambas. A diferencia de que se nos olvida echarle agua a nuestra mamá viajó de vacaciones un mes y se nos olvidó echarle y regar las plantitas, esta va a haber consumido toda el agua posible y va a tratar de entregar toda el agua hacia la parte externa, ¿ya? Va a haber una mayor cantidad de agua en la célula, a diferencia de la parte externa que sería como la tierra, ¿ya? Y aquí ocurre lo que es plasmólisis, ¿ya? A diferencia de las células vegetales, si se dan cuenta en la turgencia y en la plasmólisis, hay ciertas diferencias. En la turgencia no explota no puede llegar a explotar la célula porque está contenida en la pared celular. La pared celular es bastante rígida como para contener la cantidad de agua de esta célula, por lo tanto no explota. A diferencia, y acá en la plasmólisis tenemos que también la membrana plasmática de la célula vegetal tiene ciertos lugares adherencias a la membrana, por lo tanto se va a ver como que obviamente se va a ver encogida, como arrugada, pero sí van a haber zonas en donde se mantiene pegada la membrana de la pared celular. Ya, en cuanto a lo que viene de transporte, ahora pasamos al transporte activo, que a diferencia del pasivo, aquí sí se gasta energía, ¿ya? Tenemos tipos de transporte activo, las que están mediados por carriers o bombas, generalmente se conocen por bombas, y la que está mediada por vesículas o transporte en masa. Entonces, recuerden que el transporte activo se encuentra en la gradiente, ¿ya? Por lo tanto, existe un movimiento de solutos o de moléculas, obviamente en contra del gradiente de concentración, de donde tengo menos hacia donde tengo una mayor concentración. Y estas moléculas van a necesitar de proteínas carrier para movilizarse, por lo tanto, esto, como están en contra de la gradiente, gasta energía. ¿Ya? Y como estamos en contra de la gradiente, además otra diferencia es que no se alcanza el equilibrio porque no vamos a igualar concentraciones. ¿Ya? El claro ejemplo de las bombas es la bomba sodio-potasio, en donde nosotros movemos 3 sodios hacia el medio externo y 2 potasio hacia el medio interno. ¿Ya? Si bien lo recuerdan, bueno, y aquí en la imagen se muestra que se utiliza ATP y para nosotros usar el ATP, o sea, la energía contenida en el ATP, nosotros tenemos que romper un enlace de los 3 fosfatos y transformarlo en ADP, que es adenosín difosfato, o sea, pasa de tener 3 fosfatos o 3 fósforos a tener 2. Liberamos un fósforo y el romper ese enlace va a generar una energía, una gran energía, ¿ya? Recuerden que también lo otro, que la bomba sodio-potasio es parte y sirve para regular y volver al equilibrio de concentraciones en cuanto a la formación del impulso nervioso. Esta es la parte final del impulso, la formación del impulso nervioso, donde se mantienen las concentraciones igualadas a como estaba en la parte inicial. Recuerden, 3 sodios hacia afuera y 2 potasios hacia adentro.
¿Ya? Eso con respecto a las bombas. Después tenemos el transporte en masa o mediado por vesículas, en donde está usado para sustancias de muy gran tamaño, ¿ya? Y la membrana debe generar un mecanismo especial de vesículas que estas vesículas están formadas por la misma membrana plasmática de la célula. Como saben, gasta energía y existen dos tipos de transportes por vesículas. Uno es la endocitosis, que es el movimiento de materiales hacia adentro de la célula, y la exocitosis, ya que es el movimiento hacia afuera. Bueno, endocitosis, eso significa que ciertas sustancias nosotros las vamos a ingerir o las células van a ingerir estas moléculas. La membrana va a generar una invaginación, ¿ya? Eso significa que se va a empezar a hundir y meter hacia adentro de la célula y obviamente, como dicen, después se une o se cierra esta vesícula con la misma fosfolípidos de la membrana, ¿ya? La exocitosis es una vesícula que ya está formada en la parte interna de la célula, ¿ya? Y que se va a adherir nuevamente o se va a, claro, a adherir o a unir a la membrana plasmática y va a generar que liberar todo el contenido de esta vesícula hacia la parte externa. Uno de los casos que puede ocurrir en la endocitosis es la fagocitosis, ¿ya? Que esto principalmente ocurre en células del sistema inmune, en donde la célula va a comer, va a fagocitar, principalmente que son desechos, bacterias, patógenos de otro tipo, que va a generar que se va a engullir este patógeno, por ejemplo, si es una bacteria, y la va a unir a otra vesícula que, por ejemplo, pueden ser un lisosoma, que los lisosomas, si no lo saben o para que lo recuerden, contienen enzimas, ¿ya? Esta vesícula se va a unir a la vesícula primaria, que es donde está la bacteria, y la enzima va a ser encargada de romper, matar a esta bacteria para después hacer una exocitosis y liberar este contenido, estos desechos hacia el medio externo. Como dice aquí, el ejemplo son los leucocitos, que forma parte de las células del sistema inmune. Otro tipo de endocitosis es la pinocitosis, que es el movimiento de grandes volúmenes de agua, ¿ya? En donde principalmente son agua, es agua, pero también pueden ser otro tipo de fluidos, ¿ya? En donde el mecanismo es prácticamente el mismo, se genera una invaginación de la membrana y se termina cerrando para generar una vesícula que se va a mantener en el contenido interno, en el lado interno de la célula. Existe otro tipo de endocitosis que va a ser mediada por receptor, en donde ocurre más la situación más o menos similar a donde lo que le relataba en los carriers, en donde existen ciertos receptores que son principalmente proteínas que tienen la forma específica de una parte de la molécula que quiere adquirir. Esta molécula se va a unir en esta zona, a ver, voy a ver, ¿se va a mover o no? No, parece que no. F. Como esta parte del receptor es específica para esta parte de la molécula se va a unir en esta zona y va a inducir el movimiento de esta parte de la membrana para poder engullirla, generar la invaginación y generar después lo que es la vesícula que va a contener esta u otras moléculas iguales a ella, un montón o solo una, para incorporarla a la célula. Entonces recuerden, en cuanto a los tipos de endocitosis, tenemos lo que es la fagocitosis, generalmente desechos o patógenos se incorporan a la célula para poder procesarla y después eliminarlas. La pinocitosis, que es fluidos, principalmente agua.
y la mediada por receptores en donde queremos incorporar moléculas que son muy grandes o que vienen en una gran cantidad. En cuanto a la exocitosis, tenemos que es más o menos lo mismo, o sea, es lo mismo pero al revés, ¿ya? Tenemos la vesícula contenida dentro de nuestra célula, ya con X molécula que queremos liberarla, ya pueden ser desechos, pueden ser mensajeros hacia otras células, entre otras, ¿ya? En donde aquí se genera un acople, se adhiere la vesícula a la membrana y después se libera el contenido, que también pueden ser también como segundos mensajeros, hormonas y también, como dije anteriormente, desechos. Ya, para terminar, tenemos que la membrana celular está formada principalmente por, en cuanto a biomoléculas, los fosfolípidos, las proteínas y carbohidratos, ¿ya? En cuanto al transporte, tenemos que existen tanto pasivo como activo y tienen que recordar los tipos de difusión, difusión facilitada y simple, los tipos, la osmosis y la diálisis, ¿ya? Y en cuanto a los activos, los mediados por proteínas o carriers o las bombas, y que hay otras mediados por vesícula, ¿ya? Que están también la endo y exocitosis también. Ya, chicos, dudas, preguntas, consultas. ¿Les quedó claro o no? ¿Se me quedó pegado el computador o nadie habla? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Para la próxima clase, sí o sí, vamos a usar la aplicación Kahoot, ya que se escribe así. Se lo escribí en el chat. Ahí vamos a hacer unos ejercicios al empezar la clase. No me acuerdo bien cuál era el... Bueno, también les puedo dar el link del Kahoot también para que lo puedan hacer en el computador si es que les acomoda más. La diálisis es el movimiento o... Bueno, sí, el movimiento de solutos, ¿ya? Recuerden que tenemos movimiento de agua o fluidos, que eso puede ser, si es difusión simple, es a través de la osmosis, y la diálisis es el movimiento de los solutos. ¿Sí? Así que para la próxima clase vamos a ver el Kahoot y vamos a seguir, si no me equivoco, ya empezamos a revisar los organelos de la parte de células. ¿Ya? ¿Dudas, más preguntas? No sé si todo claro, todo bien. Recuerden que cualquier cosa me pueden escribir, lo que sea, ahí vemos las dudas, consultas para la próxima semana, sé que les surgen dudas revisando la materia. Estudien, pórtense bien, descansen también, cuídense sobre todo. Eso, que estén bien, chicos.